Javi, bienvenido. Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Hoy ya tenemos nombre. El podcast se llama El arte de conversar. ¿Lo conocías, Javi? Bueno, había escuchado hablar de ello, pero la verdad que sabía que habíais traído ya invitados que habían estado muy bien y sí que había visto un podcast el que tuviste, creo que fue con Iron Wills. Sí, creo sí, que puede sí. ser. Y me llamó mucho la atención y muy contento de estar aquí, la verdad. Lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo te definirías? Para la gente que nos esté viendo y quiera ponerse un poquito en contexto, ¿cómo te definirías? Como persona, Sí. yo como Javi. Ostras, nunca me habían hecho definirme. Yo creo que me defino como una persona empática, como una persona feliz. Yo me considero una persona feliz, me considero una persona positiva, una persona también un poco cabezona en algunas cosas. Creo que me considero una persona que tiene mucho interés por los demás, en el sentido de cómo actúan, por qué actúan, que esto, bueno, ya te contaré un poco más. Pero sí, en general, sobre todo creo que me considero una persona feliz, la verdad, en cómo vivo mi vida. Desde fuera coincido, ¿eh? Es una muy buena definición también. Para seguir un poco, me gustaría ver un poco tu trayectoria a nivel de formación, de experiencias vitales, un poquito, desde pequeño. ¿Qué nos podrías decir de eso? A ver, a nivel de formación, yo toda mi vida, desde que soy un niño, siempre he sido un apasionado del deporte. Siempre he querido tener deporte en mi vida. Eso me ha llevado también a lesionarme mucho. Pero desde que pues, estudié pues, primaria, bachillerato, luego acabé accediendo a un grado superior, donde tuvimos la suerte de conocernos. Y luego a raíz de ahí fui a la carrera, accedí a INEF. Sí que tuve siempre algo dentro de no haber hecho psicología, era algo que yo tenía dentro que quería hacer, así que acabé haciendo un máster en psicología deportiva y luego más adelante acabé con la formación en coaching emocional, que es lo que he estudiado más recientemente y a lo que estoy haciendo ahora más recientemente. Eso en cuanto a estudios, y en cuanto a nivel personal, pues vinculado con el deporte, siempre he estado haciendo, bueno, toda la vida mi vida ha sido vinculada al fútbol. Sí que es verdad que practico todo tipo de deportes, pero el fútbol ha sido lo que más he practicado desde que soy un niño y que sigo practicando a día de hoy, a pesar de haberme lesionado por habido y por haber. Hablando de lo académico, tú ya sabes que yo me atreví a hacer fisioterapia en vez de INEF y te quería preguntar por la carrera, si te gustó, si la recomendarías a gente que le gusta el deporte. Sí. INEF, sobre todo en lo que es INEF en Montjuic, el original, creo que es una carrera muy recomendable a nivel de que todas las experiencias que vives. Creo que es una universidad que es única por razones obvias a nivel, ya no solo que estemos apartados, que no hay porque hay muchas universidades que hay muchos campus que tienen, pues tienes la economía, la de derecho, la de química enfrente, la de biología, etcétera, las tres cosas y sí que es verdad que hay mucha comunidad allí a nivel de que hay muchas carreras al mismo tiempo, pero en cambio la INEF ya no solo la tienes sola, sino que por las instalaciones, por las vivencias que tienes, por los deportes que haces, tienes un vínculo y unas experiencias que no vives en otro lado. Entonces, a nivel de experiencia la recomiendo 100%. Sí. Y el versus, los dos hicimos un grado superior de deporte, ¿cómo las compararías o qué viviste en cada uno de esos procesos? Yo creo que los dos coincidimos en que en el grado superior fuimos muy felices, nos lo pasamos muy bien, fue muy divertido. Yo creo que hay una diferencia también, que es que te encuentras gente de todo tipo en el grado. Creo que nos encontramos, sobre todo, mucha diferencia de edad. De repente un hombre de 40 años con nosotros que éramos chavalines de 17, que eso en la carrera es raro encontrarlo. Encuentras más bien todos de tu quinta, más o menos, porque acaban de salir del bachillerato, y encima, como estábamos en la pública, quieras o no, tienen que haber sacado la selectividad con X nota, por lo tanto el rango de edad era más o menos el similar. Creo que uno de los datos es ese, la diferencia de edad entre personas, y evidentemente, bueno, la carrera es más exigente, eso no se puede negar, pero sí, quizás te diría incluso que el grado es más práctico, ¿no? Vivimos muchas experiencias que era todo mucho más práctico, mucho más al terreno, y la carrera, inevitablemente, también hay mucha teoría que tienes que hacer porque tienes que especializarte, ¿no?
Entonces yo creo que diría eso, pero las dos cosas te dan vivencias espectaculares. Sí, sí. Hablabas del fútbol, ¿no? Aparte de lo académico. ¿Cómo has estado vinculado a ese deporte? Desde muy pequeño, ¿no? Creo. Sí, bueno, yo llevo jugando al fútbol desde que soy un renacuajo, desde que soy muy pequeño, y yo empecé jugando con el colegio. Yo jugaba con el colegio, jugaba fútbol sala con el colegio. Lo que pasa que cuando ya tuve 12 años, en sexto de primaria se me hizo pequeño. Yo era un niño que necesitaba correr, necesitaba moverme, y en fútbol sala se me quedaba pequeño. Entonces dije, oye, voy a jugar a fútbol 11, a ver qué pasa. Entonces tenía 13 años, empecé a jugar en l'Atar, allí en Mundet, en la escuela de l'Atar, y nada, y aprendí a jugar a fútbol 11, me gustó mucho, y entonces ya empecé a jugar. A raíz de allí estuve jugando en el federado de allí, en el equipo federado que era el Catalonia. De allí acabé jugando, pasé en juvenil, porque hice mi época de infantil y cadete en Catalonia, fui a Júpiter. Luego quise a ver qué tal estaba yo jugando, porque me veía bien, me veía cómodo, entonces pasé a jugar en Horta. Y de ahí a Horta acabé jugando en Masnou. Hasta que luego ya cuando yo pensaba que ya lo iba a dejar, porque pensaba que era amateur, cuando ya era adulto iba a dejarlo, un amigo que tenemos en común, Flores, me llamó para jugar en un equipo que es el Montbau, y ahora llevo desde entonces allí. Allí, pasando por lesiones duras, pero estoy allí. Y ya no me he movido. Ya no me he movido porque ya hemos hecho un grupo muy chulo. Entre esas etapas también llegaste a dedicarte al tema del fútbol. Con una empresa, ¿no? Estuviste incluso viajando, ¿no? A través. ¿Cómo fue la experiencia de viajar unido a este deporte? Era estupendo. Piensa que yo me dedicaba, por un lado, a organizar eventos deportivos de fútbol con el Barça, con las instalaciones del Barça aquí en Barcelona, y al mismo tiempo tenía la oportunidad de irme a Estados Unidos, a los campus del Barça, 7 semanas en 7 ciudades distintas, donde conocía ya no solo las diferentes culturas, sino que estábamos con 7 familias distintas. Yo llegaba allí y de repente estaba en Houston, la semana siguiente en Dallas, la semana siguiente en yo qué sé, en San Antonio, y eran todo familias distintas que te recibían. Entonces yo he tenido mucha suerte a nivel de que el deporte que más feliz me hace a nivel de practicarlo también me ha dado trabajo, me ha dado mucha felicidad y experiencias a otro nivel. O sea que en este sentido muy guay también. A grandes rasgos, ¿qué diferencias habría entre un fútbol académico aquí a nivel de Europa, sobre todo en España, que tienes experiencia, versus allí en diferentes ciudades de Estados Unidos? Creo que la formación que tenemos aquí de fútbol es muy alta, y lo he comprobado. Al final ves las escuelas, hay muchos clubes, hay una burrada de clubes aquí en Cataluña que te enseñan buen fútbol. Cuando enseñan buen fútbol hablo de categorías altas, que tienen buen fútbol, y en cambio en Estados Unidos, y creo que es algo que está creciendo muchísimo por influencias como escuelas del Barça en muchísimas zonas de allí, muchísimas academias, pro academies, pero creo que antes el nivel, para encontrar un club que enseñara a fútbol a nivel de la base, de todas las skills que tienes que aprender, creo que era un fútbol mucho más físico y no estaba tan focalizado en aprender la base del fútbol como tal y mejorar a nivel de skills, ¿no? Entonces creo que un poco la diferencia era un poco esta. Creo que aquí no somos conscientes del buen nivel que hay en las academias que tenemos aquí. Siguiendo un poquito este hilo del fútbol y para cerrar el bloque, has mencionado antes la lesión varias veces. ¿Puedes hablarnos de ese proceso y cómo lo viviste? Sí, yo me he roto el ligamento cruzado 3 veces. Yo me rompí con 20 años, luego con 25 y al cabo de un año, con 26, me volví a romper. Me recuperé, es más, la segunda vez me recupero y a los 2 meses me volví a romper porque decidí volver a jugar. Bueno, ¿qué te voy a decir? Es un proceso duro porque es un año de recuperación en el que no te notas físicamente, notas que ya la lesión a nivel muscular, a nivel motriz, estás mucho más reducido, pero también es un aprendizaje. A mí me ha servido como un aprendizaje de vida mental, a nivel de cómo me cuido, de cómo me cuido mi cuerpo, cómo me cuido yo mentalmente, pero es duro, no te voy a mentir. O sea, es algo que... Lo que pasa que creo que ha llegado un momento en el que la gente tiene un miedo terrible a esta lesión,
y de repente a alguien, o sea, yo lo veo y yo lo veo en mis niños, porque también entreno y veo en mis niños que a la mínima que tienen un pequeño golpe en la rodilla, entra un pánico en la gente que es alucinante de qué miedo, qué miedo, qué miedo, la rodilla es lo peor que me puede pasar. Y creo que hay que frenar un poco en el sentido de que calma, porque todo evidentemente, si haces las cosas bien, trabajas, musculas, tienes buena actitud, pues, hostia, yo llevo 3 veces que me he roto y sigo entrenando, evidentemente, pues no estoy al nivel que me gustaría, pero son 3 veces, ¿me entiendes? Y aún así, si me lo currara aún más, al final todo lleva su recompensa. Pero la gente tiene un miedo al sufrimiento y al caerse y al tal, que creo que está como salido, ¿no? Está como que se ha pasado, que no es para tanto. Para aquellos que están escribiendo ahora mismo, ¿y por qué no lo has dejado? ¿Y por qué no lo dejas? ¿Qué les contestarías? Que si vieran el club en el que estoy, quizá me entenderían un poco mejor. Yo no dejo el fútbol porque a mí lo que me da ese equipo ya no es solo el deporte, porque no es que no lo deje solo por el fútbol, es por lo que me implica para mí estar en ese equipo. Es un lugar donde cada vez que llego a entrenar mis problemas se van. Hago deporte, es constantemente, soy feliz en ese lugar, me siento querido, creo vínculos, o sea, es un lugar donde yo que he vivido y he jugado en varios equipos, te das cuenta de que eso no existe. Ese vínculo que hemos creado en ese equipo no existe. Entonces yo a veces también me lo preguntaba a mí mismo, en plan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás volviendo a entrenar? Y luego veía lo que vivía, lo que vivo cada semana y digo, ¿cómo no voy a volver a entrenar si esto solo me da felicidad? Me vale la pena jugármela a romperme que quedarme sin esto, porque me da una felicidad que no tiene ningún sentido. Abriendo el siguiente bloque, eres coach. ¿De pequeño te imaginabas siéndolo? Hombre, coach emocional no. Coach emocional, ¿hablas de coach como entrenador de fútbol o Emocional. Coach emocional no, porque no sabía ni que existía, no me lo imaginaba. Pero sí que es verdad que a mí en el colegio cuando yo tenía 12 años, me acuerdo que me llamaban el psicólogo. Porque era un niño que no sé por qué, pero ya cuando tenía 12 años me interesaba lo que la gente me contaba. La gente me contaba sus problemas y yo creo que en esa edad lo más común es, pues tú me cuentas algo y yo te digo, pues yo X, ¿no? Y me rebotas. Y yo he hecho no sé qué. Es como mucho el yoísmo, ¿no? Que se le llama. Y en cambio, no sé por qué, a mí me interesaba mucho que la gente me contara, yo escuchaba activamente y daba un consejo, ¿no? Entonces, claro, era raro, era algo que no es común. Y es lo que te he dicho antes, cuando a mí se me quedó un poco ¿y si estudio psicología? Porque creo que es algo que se me da bien, creo que es algo que me apasiona, es algo que me gusta entender cómo piensa la gente. Y al final me pudo más el deporte en la balanza me pudo más el deporte que la psicología. Y luego encontré el poder hacer un mix con el máster en psicología deportiva y luego ya con todo el tema de las lesiones y demás, como a mí me ayudaron, mi prima es coach y me ayudó a nivel emocional, vi que esto es lo que yo podía crear en los demás y decidí lanzarme por ello a formarme para poder hacerlo y gracias a Dios a día de hoy puedo ayudar a mucha gente a llegar a ese bienestar emocional. ¿Cómo fue la formación? ¿Te gustó? ¿Aprendiste mucho? ¿Te dieron muchas herramientas? Sí, sobre todo, y yo lo he tenido que compaginar con trabajo. O sea, muchas veces las sesiones online en directo eran al mismo tiempo que yo trabajaba. Entonces a veces era complicado porque no podía entrar en la clase en directo, pero luego me lo veía. Sí que es verdad que había muchas dinámicas prácticas, cosa que favorece mucho. Yo soy una persona que a nivel de aprender teoría es algo que me cuesta. Yo nunca he sido el mejor estudiante, pero en cambio vivirlo en el terreno de juego, como aquel que dice, es lo que más me ayuda a verlo, ¿no? Y hay mucho caso práctico. Para mí la formación fue hostia, todo aquello que yo siempre he sentido que podía aportar, ahora tengo conocimiento de causa para poder hacerlo. Ahora realmente te está pasando esto y entiendo por qué te pasa. Puedo ayudarte a descubrir de dónde viene y cómo sanarlo. Y lo que he vivido yo, ahora entiendo cómo me lo han hecho a mí y puedo ayudarte a llegar a ti a eso, ¿sabes? Y era brutal. El simplemente hecho de ver que, hostia, ahora tengo unas herramientas reales
para ayudar a personas a llegar a lo que, gracias a Dios, yo he podido llegar, que es a nivel un bienestar emocional y entenderte y comprender qué es lo que te sucede, para mí fue como una locura muy guay. ¿Recuerdas alguna dinámica o caso práctico que hicierais? Sí, hay una dinámica muy chula. Es más, tengo en mi mochila una cosa en la que hablaba de los arquetipos, ¿vale? Los arquetipos que, bueno, hay más arquetipos, pero los reducían en la teoría, los reducían en 4, ¿vale? Y hablaba de cuatro partes, ¿no? Hablaba del rey, ¿vale? Hablaba del guerrero, del mago y del amante o amigo, ¿vale? Y en este caso, esas son 4 partes de ti mismo. Y el rey es la persona que dirige el reino, que quiere cómo sea ese reino, ¿no? Tú tienes una parte rey, tú tienes una parte guerrera, una parte maga y una parte amante. Y es eso, ¿no? El rey es el que quiere, que decide cómo tiene que ser el reino, cómo se tiene que ver, qué personas tiene que haber aquí, cómo tiene que funcionar, es el que dirige todo el reino, ¿no? Luego está el guerrero, que es el que ejecuta las órdenes del rey, ¿no? Yo soy una persona y quiero llegar a correr una maratón, pues el guerrero es el que te hace dar ese primer paso a correrlo, ¿no? Es el que te hace ir a entrenar, es el que ejerce la voluntad del rey. Luego está la parte del mago, que el mago es el que tiene la capacidad de hacer lo que tú quieras solo con un chasquido. Es decir, si tú estás en un día triste, estás en un día inseguro, estás en un día en el que no te salen las cosas, tú puedes acudir a esa parte maga, ¿no? Para que con un chasquido te vuelva a todo y vuelvas a centrarte en esa decisión que quiere tomar el rey, ¿no? Que es lo que te quería enseñar del frasco. Yo tengo un frasco con un olor que para mí, que es un olor así como natural, que a mí personalmente me ha funcionado y me recuerda a mi mago interior. Y muchas veces cuando tengo un momento de debilidad, de inseguridad, lo huelo y me vuelve hey, calma, ¿sabes? Vuelve a donde estabas, reenderezate otra vez a lo que quieres hacer, que estás en un momento que no es para tanto, ¿no? Y luego está la parte amante o amigo, que es esa parte empática, esa parte en la que te está dando ese amor, que estás empatizando contigo mismo, tranquilo, está bien, puedes equivocarte, permítete llorar, permítete estar mal, ¿no? Esa parte que muchas veces, hay veces que no nos dejamos activar, que creemos la dureza y el llegar al objetivo y el avanzar y no tenemos un momento para decir, hey, calma, abrázate a ti mismo, o sea, no compadécete, sino empatiza contigo mismo, ¿no? Y entonces, a mí es una dinámica que me ha funcionado mucho. Realmente reconocer esas 4 partes y acudir a ellas según el momento que necesito. Y cuando me siento perdido, hey, ¿dónde está mi parte rey? ¿Quién está dirigiendo el reino, no? O no estoy ejecutando, ¿dónde está el guerrero? Y así. Es una dinámica que a mí me ha funcionado mucho. Me viene a la cabeza, ¿cuál es la sesión más larga que has hecho? La sesión más larga que he hecho fueron más de... Bueno, o sea, yo he llegado a estar 4 horas con una persona, pero sobre todo 3 días con la misma persona, en la que fue complicado llegar a qué es lo que estaba pasando, porque al principio esta persona renegaba de lo que le sucedía. Parecía que llegábamos a un punto en el que veíamos qué es lo que estaba sucediendo y dónde venían esas inseguridades, pero luego al final me lo rebatía. A última hora me decía, no, esto no es. Y parecía que estábamos juntos, parecía que sí, vamos por el mismo camino, esto es lo que me está pasando, estoy llegando a esto, y a última hora, ¡clas! Y era como extraño, porque parecía que no estaba seguro, y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente lo cerramos? ¿Sabes? ¿Qué es lo que hace que cerremos el baúl? Y al final entendimos que en este caso la emoción que le estaba dominando era la vergüenza a esta persona, ¿no? Y la vergüenza decía que el mensaje de la vergüenza es que hay algo en mí que está mal. Por lo tanto, es algo muy difícil de reconocer, ¿no? Cuando yo actúo en base a la vergüenza, pensando que lo que yo hago, o sea, algo en mí está mal, claro, pues eso en algún momento me cortaba, porque no era capaz de reconocer lo que estaba pasando, ¿no? Le daba vergüenza reconocerlo. Porque si reconozco que esta es la emoción que tengo, estaré corroborando que hay algo en mí que está mal, ¿no? Entonces, bueno, fue trabajo y al final conseguimos sacarlo y sanar esa parte. Y esa persona al final, pues,
descansó muchísimo mejor y llegamos a ese bienestar, ¿no? Que es lo que estábamos buscando. De forma general, ¿podrías darnos unos cuantos consejos a nivel de salud mental? Sí, yo creo que uno de los mejores consejos que yo que he recibido y que puedo dar es que preocúpate de las cosas que puedes controlar, de las cosas que dependan de ti y puedas controlar. Cuantas más cosas dejes o cuantas más cosas pongas tu confianza o tu bienestar en base a otros, más difícil será encontrar la felicidad. ¿A qué me refiero con esto? Si para mí mi bienestar depende de que tú me digas hola cada día, el día que tú no me digas hola, ya estás rompiendo este bienestar. Y estoy dejando toda mi confianza en ti, ¿no? Y puede ser que ese día estés cansado, que estés sin cobertura, que te hayas dormido. Pero si yo pongo mi esfuerzo y la fuerza en que mi bienestar esté en que tú hagas una acción, es muy fácil que se rompa ese bienestar, ¿no? Entonces, para mí, uno de los consejos más importantes es preocúpate de aquello que dependa de ti y tú puedas controlar. Y si tú ves que hay cosas en esta vida que te das cuenta que dependen de otros, modifícalas para que en lugar de depender de ellos, dependan de ti. Y entonces tu felicidad será mucho más accesible. ¿Y alguna frase que te inspire y te guste? La frase que me ha guiado desde que a mí cuando me ayudaron me di cuenta de que la emoción que a mí me limitaba era el miedo. Era el miedo. Era el miedo a no ser suficiente para los demás. Y yo, a raíz de conocerte a ti, en realidad, yo sabía que era el miedo lo que me estaba limitando, y en el momento en que volvimos a reencontrarnos y volvimos a entrenar juntos y a hacer deporte juntos, yo vi una frase que ponía: todo lo que siempre has buscado se encuentra al otro lado del miedo. Y para mí fue como un ¡paf! O sea, qué casualidad. Bueno, no es casualidad porque para mí todo pasa por algo, ¿no? Pero, ostras, justo estoy rompiendo con estas barreras. Me encuentro que el miedo es lo que me limita, y nos reencontramos tú y yo, y leo esa frase. Para mí fue como, esta es la frase que define cada vez que necesite romper una barrera y avanzar en mi vida, es todo lo que siempre estoy buscando está al otro lado de eso, que es lo que me ha limitado toda mi vida. Entonces, esa fue... Todo lo que siempre has buscado se encuentra al otro lado del miedo. Hay personas que nos estarán viendo que piensen que invertir en salud mental es caro y no vale la pena. ¿Cómo justificarías el precio de una sesión de coaching o psicología y qué les dirías? Bueno, al final, por ejemplo, no sé cuántas veces nos hemos gastado dinero en un capricho, en copas en una discoteca, en mil historias, ¿no? ¿Cuánto vale tu salud mental? ¿Cuánto vale tu bienestar emocional? Es el precio que le quieras poner. Al final para mí, lo que invertí no será nunca suficiente, porque a mí me ha dado una vida de tranquilidad. Entonces, al final son prioridades. Lo que pasa que yo también lo entiendo, porque es más fácil. O sea, es decir, tú ganas una vida de tranquilidad y bienestar emocional, donde luego hay que hacer un trabajo. Pero el primer paso de darlo y abrir el baúl de inseguridades es algo que duele, porque si no fueran inseguridades y si no te causaran un malestar, estarías tranquilamente, no tendrías ningún problema, ¿no? Pero para mejorar hay que afrontarlo. Entonces yo entiendo que ¿para qué voy a pagar para sufrir? ¿No? Para que me digan en mi cara lo que me está pasando, o para que me ayuden a entender lo que me está pasando y yo enfrentarme a lo que me está pasando. Entonces yo pago por algo que me dé un estímulo positivo, no un estímulo negativo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Claro, hay que ser valiente para pagarlo, pero luego la recompensa es a largo plazo, es de por vida. Es una tranquilidad absoluta. ¿Tienes algún modelo referente en este sector del coaching? Mi prima, la persona que me ayudó a mí. Yo... Y no era consciente de ello hasta que me ayudó. Mi prima, que se llama Inés,
ha sido una persona con la que yo siempre he conectado. Y era pequeño y yo siempre decía que era mi prima favorita. Era muy heavy. O sea, en mi cabeza era mi prima favorita, con la que he conectado de una manera que era distinto. Y nunca me había puesto a parar a pensar por qué. Y luego ya me he hecho mayor y he visto que hay esta conexión, que los dos entendemos al ser humano de una manera distinta, que los dos nos apasiona ayudar a los demás. Entonces, a mí cuando siempre es mi mentora. Yo siempre que tengo dudas, siempre que no entiendo algo, siempre que me siento con un momento de debilidad, acudo a ella. Acudo a ella, es mi referente total. Sí, sí. Pues Javi, para cerrar este segundo podcast, solo quiero agradecerte que estés aquí y compartir estos momentos muy, muy bonitos con la audiencia y conmigo, y espero que vuelvas. Y tanto. Cuando quieras. Gracias por todo.